de costumbre, agradezco la oportunidad que me dan de abrirme esta ventana en sus hogares para conversar acerca de un tema que considero de gran importancia. En lugar del mercado, en los países comunistas lo que existe es un proceso de planificación central a través del cual el Estado procura adivinar cuáles son las necesidades más urgentes de la población. Al no contar con el instrumento orientador de los precios, las únicas necesidades que el planificador central conoce, que conoce con certeza al menos, son las del Estado. Por eso, en los países comunistas son capaces de formar ejércitos poderosos y estados muy fuertes. Ello se debe a que se le ordena al planificador producir lo que los gobiernos requieren. De esta forma, la economía se ve orientada a satisfacer, en primer lugar, las necesidades que garanticen la seguridad del gobierno. Solo después, el planificador dedica los escasos recursos que quedan a satisfacer las necesidades de los ciudadanos comunes. Pero la realidad es que ese planificador no conoce cuáles son los deseos del consumidor. Así que procede a planificar una producción que él supone que va a cubrir las necesidades más urgentes, asignando a la vez precios que por lo general no guardan ninguna relación con los verdaderos costos de producir los bienes. El consumidor queda pues relegado a un segundo plano. Sus deseos y necesidades no se toman en cuenta. Debido a ello, donde opera el comunismo, los consumidores están condenados a una insatisfacción permanente, por lo cual el Estado se ve en la necesidad de impedir que sus quejas trasciendan a la sociedad. Por eso, para garantizar la seguridad del Estado, no se puede permitir que exista libertad de expresión. Por eso vimos que ni en la Unión Soviética, ni detrás de la cortina de hierro, ni en China, ni mucho menos en Cuba, y por supuesto tampoco en Norcorea, ni en ningún otro país donde imperó el comunismo, podía existir libertad de expresión. Tampoco es factible la libertad religiosa. Las religiones reclaman atención al sufrimiento de los seres humanos, y por eso los estados comunistas perciben a la religión como un poderoso enemigo y sistemáticamente la ataca. Un denominador común en los procesos en los cuales intenta instaurarse el comunismo en un país es el ataque a los sacerdotes, a los monjes y en general a los religiosos. Tampoco existe en el comunismo la libertad sindical, porque a pesar de que hacen creer que el trabajador es el centro de la sociedad, en la práctica, solo los sindicatos que se pliegan a los designios del Estado son aceptados. Los trabajadores pasan a ser simples piezas en el ajedrez del sistema. En todos los gobiernos donde trata de instaurarse el comunismo, siempre procuran crear sindicatos que respondan a los deseos del Estado y a la vez tratan de marginar al principio y después de encarcelar a los dirigentes de los sindicatos que no son afectos al gobierno. Y menos aún existe la propiedad privada de los medios de producción. Solo el Estado es el dueño de los mismos. Y es también, por cierto, el principal beneficiario de las riquezas, que por otra parte son usufructuadas mayormente por el gobierno y por sus allegados. Pero volvamos a los orígenes del comunismo. En teoría, el comunismo se basa en el pensamiento de Carlos Marx, quien en la segunda mitad del siglo XIX escribió su famosa obra El Capital. Allí, Marx trató de demostrar que el valor de una mercancía dependía de lo que él llamaba el trabajo social requerido para producirla. Afirmaba, sin embargo, Marx que el capitalista la vendía a un precio muy superior y que al hacer esto lo que hacía era robarle al trabajador lo que él denominaba la plusvalía. Por eso, en su opinión, los trabajadores, o el proletariado, como él los llamaba, estaban condenados a una miseria permanente. Marx estaba convencido de que las grandes masas de proletarios que se habían formado a raíz de la Revolución Industrial terminarían por producir una insurrección. En su famoso Manifiesto Comunista, Marx concluye con un dramático llamado «Proletarios del mundo, uníos». Finalmente, donde menos se lo hubiera esperado Marx, en Rusia,
que era más bien una sociedad rural y sin grandes masas de trabajadores, estalló la revolución en 1914. Después de destronar al zar, finalmente el Partido Comunista, encabezado por Lenin, llega al poder. Pero Lenin murió pocos años después, y le sucedió en el poder Stalin, quien gobernó a la Unión Soviética con mano de hierro. Comprendió que el comunismo no era compatible con la libertad, se quitó la careta. Bajo el mandato de Stalin, los deseos de los ciudadanos quedaron supeditados a las necesidades del Estado. Y el Estado quedó supeditado a los deseos del dictador. De hecho, en pocas oportunidades, la humanidad ha producido un monstruo de tal crueldad que fue capaz de eliminar a millones y millones de seres humanos sin ni siquiera parpadear. Una pausa para interesantes compromisos comerciales y retomaremos el tema. La realidad, sin embargo, es que el sistema no funcionaba. A medida que pasaban los años y se sucedían los líderes en la Unión Soviética, se hacía cada vez más evidente que las sociedades capitalistas eran capaces de proporcionar un mejor nivel de vida a la población, en tanto que bajo el comunismo ocurría todo lo contrario. Pero el hombre, por naturaleza, busca siempre la libertad. Por eso, todo el que puede huye de los estados donde impera el comunismo. Eso lo vimos por primera vez en Berlín. Si nos remontamos en la historia, veremos que al concluir la Segunda Guerra Mundial, surgió el enfrentamiento entre los dos grandes sistemas, el comunismo y el capitalismo. Así estalló la llamada Guerra Fría. El primero en comprenderlo fue Churchill, primer ministro de Inglaterra, quien anunció que una cortina de hierro había caído a través de Europa. No había pasado mucho tiempo cuando los habitantes de la zona comunista de Berlín comenzaron a huir en tropel hacia Berlín Occidental, al comprender que el capitalismo era capaz de ofrecerle no solo más libertades, sino además un nivel de vida mucho mejor. A tal extremo llegó la situación que a las autoridades comunistas no les quedó otro recurso que construir un muro para impedir que se le fugaran todos los habitantes. Aquel muro llegó a transformarse en un trágico símbolo del fracaso del sistema. Muchos eran los que estaban dispuestos a arriesgar su vida saltando aquel fatídico muro con tal de escapar del comunismo. El siguiente gran triunfo del comunismo se produjo en China en 1949. Mao Zedong declara el nacimiento de la República Popular China y anuncia el establecimiento de la dictadura democrática del pueblo. El Estado, tal como ocurre siempre en el comunismo, se incautó de la propiedad privada y suprimió todas las libertades. Muchísimos chinos fueron a parar a las cárceles. Pero entre 1966 y 1976, después de numerosos fracasos del comunismo en aquel país, se produce la Revolución Cultural. Se trata de una etapa de caos político en el cual se destruye el sistema educativo, se aplasta a los intelectuales y se elimina cualquier posibilidad de planificación racional de la economía. Finalmente, pues al producirse la muerte de Mao allá en el año 1976, esta etapa llega a su fin. El comunismo había conducido a China al borde del colapso. En 1959 se produce otro triunfo ya tardío del comunismo. Ese año, Fidel Castro derroca en Cuba al dictador Fulgencio Batista. En un primer momento se declara enemigo del comunismo. I have said very clear that we are not communists. Sin embargo, no habría de transcurrir mucho tiempo antes de que se declarara evidentemente socialista. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y por esta vía obtiene el apoyo de la Unión Soviética, que ve la posibilidad de instalar en la isla caribeña armamento atómico capaz de alcanzar todo el territorio de los Estados Unidos. Después de momentos espeluznantes que llevaron al mundo al borde de un holocausto nuclear,
La Unión Soviética conviene en retirar sus cohetes, pero Kennedy se compromete a no intentar derrocar a Castro. Con esta especie de patente de corso, Fidel Castro ha intentado en numerosas oportunidades exportar su revolución comunista a otras naciones latinoamericanas y también africanas. Quizás Venezuela fue la primera víctima por allá a principios de la década del 60. Pero Castro hasta ahora siempre ha fracasado. Tal como ocurrió con el muro de Berlín, la falta de libertad y las carencias que afectan a los cubanos han llevado a miles de ellos a tratar de escapar de la isla. Son infinidad, muchos los que están dispuestos a lanzarse al mar de la felicidad en precarias balsas y arriesgando sus vidas con tal de escapar del castrocomunismo. Nadie sabe cuántos han muerto en el intento, pero se dice que apenas 1 de cada 3 balseros logran llegar a las costas de Florida. Un breve corte comercial y nuevamente estaré con ustedes. Las primeras grietas del comunismo surgen en 1956 en Hungría. La incapacidad del comunismo para resolver los problemas de la sociedad y la dictadura humillante de corte stalinista produjeron en 1956 una sublevación en aquel país. Las fuerzas soviéticas intervinieron para aplastar lo que llamaron la rebelión contrarrevolucionaria. Contrarrevolución, esa frase todavía sigue sonando hoy en día en Venezuela en nuestros oídos. El 24 de octubre de 1956, los jóvenes se enfrentaron en Budapest a los tanques soviéticos. La fuerza bruta, por supuesto, se impuso y el movimiento fue aplastado. Los días 25 y 26 se produjo una verdadera masacre. Tanto en Budapest como en el interior del país, las ráfagas comunistas cobraron centenares de víctimas. En octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyła fue designado papa bajo el nombre de Juan Pablo II. Esto constituyó un duro golpe para el comunismo en Polonia. Sus visitas a su país natal despertaron el ancestral catolicismo polaco, lo cual contribuyó a que aquella sociedad recuperara su unidad y su fuerza y a la vez su sentido de dignidad. En verano de 1980 estalló en Polonia una ola de huelgas. Lech Walesa, líder del movimiento Solidaridad, se enfrenta con el secretario del Partido Comunista, Jaruzelski. Pero en diciembre de 1981, los líderes comunistas decidieron finalmente recurrir a la fuerza, como siempre termina siendo su costumbre, y muchos líderes de Solidaridad fueron asesinados y otros encarcelados. El gobierno declaró el estado de guerra, pero eso solo generó una resistencia civil masiva. El ejemplo de Polonia aceleró los cambios en toda Europa del Este. Finalmente, el sistema colapsa en la propia Unión Soviética. No importa cuán competente fuese el comunismo para propiciar el establecimiento de estados y de ejércitos poderosos, nunca fue capaz de elevar el nivel de vida ni de mantener un sistema de libertades. Comunismo y libertad son dos términos incompatibles. En 1980, Ronald Reagan gana las elecciones en los Estados Unidos. Sus programas económicos basados en eso que hoy en día algunos llaman en Venezuela neoliberalismo, dan lugar a una expansión económica sin precedentes durante las 2 décadas siguientes. A la vez, Reagan, ferviente anticomunista, asoma la posibilidad de desarrollar en su país una nueva estrategia militar que popularmente se conoció con el nombre de Guerra de las Galaxias. Aquella estrategia colocó a la Unión Soviética en una encrucijada imposible. Y es que mientras los Estados Unidos dedicaban a sus planes militares apenas un 3% de su Producto Interno Bruto, algunos expertos señalan que los programas soviéticos acaparaban cerca del 20% de la economía de la URSS. Le era pues imposible competir con los planes de Reagan sin imponer sacrificios adicionales a lo que ya era una situación intolerable para la población rusa. Enfrentado a esta situación, el premier soviético Mikhail Gorbachev opta por una estrategia de modernización para su país. Impuso 2 planes. El primero se denominó Glasnost, destinado a propiciar la libertad de prensa,
y el segundo se conoció como la perestroika, que procuraba una modernización de la política y de la economía soviética. No pasaría mucho tiempo antes de que el fracaso del comunismo en Alemania del Este condujese a la caída del muro de Berlín y al colapso de la cortina de hierro. Todas las naciones de Europa Oriental querían escaparse lo más rápidamente posible del camino comunista. Enseguida estaré nuevamente con ustedes. Mientras todo lo anterior ocurría, otro líder había comprendido el fracaso del comunismo y había optado desde mediados de la década de los 80 por un camino intermedio capaz de propiciar una transformación progresiva y ordenada de su país desde el socialismo hacia el capitalismo. Me refiero desde luego a Deng Xiaoping. Bajo su liderazgo se proclamó en China una nueva política. Bajo el lema de 2 sistemas, un país, se crearon zonas especiales en las cuales se procedió a privatizar los medios de producción. En estas zonas impera desde ese entonces un capitalismo audaz que ha transformado a China en el país de más rápido crecimiento económico en el mundo entero. El fracaso del comunismo también destruyó a la Unión Soviética. En 1992, esta termina por desmembrarse en numerosos estados. Así, el comunismo llegó a su fin, a su ocaso, en el mundo entero. Además del fracaso intrínseco del sistema, varias figuras desempeñaron un papel protagónico en la muerte del comunismo. Entre ellas está el presidente Ronald Reagan, quien con sus estrategias económicas y militares puso en evidencia la superioridad del capitalismo. Por otra parte está la figura majestuosa del Papa Juan Pablo II, quien, por haber vivido bajo un régimen comunista, conocía mejor que nadie la incapacidad del sistema para resolver las necesidades del pueblo. Su mensaje espiritual sirvió para devolverle el valor y la dignidad a los polacos, desencadenando una ola incontenible de cambios en toda Europa Oriental. Mikhail Gorbachev también merece un reconocimiento. Él optó por la paz, aún sacrificando el comunismo, pero por esta vía quizás salvó al mundo de lo que hubiera podido ser un holocausto nuclear en el cual la humanidad entera bien hubiera podido perecer. Lech Walesa, líder del movimiento Solidaridad y Premio Nobel de la Paz, quien supo liberar a su país de las garras de un sistema oprobioso. Walesa hizo comprender a los trabajadores del mundo que el comunismo los estaba estafando, que si bien Marx afirmaba que en el régimen capitalista el empresario se apropiaba de la plusvalía que pertenecía a los trabajadores, bajo el régimen comunista era el Estado el que se apropiaba de esa plusvalía, pero además les robaba la libertad. El comunismo ya naufragó en el mundo. Quedan, sin embargo, algunos enclaves recalcitrantes, entre los cuales hay que destacar a Cuba y además a Corea del Norte. Desde luego, sus pobladores se encuentran, tienen que vivir bajo una terrible dictadura y están condenados a un lamentable nivel de vida. Cuba es, por ejemplo, el único país del mundo donde todavía existe una libreta de racionamiento con la cual los habitantes de la isla pueden acceder a una dieta de apenas 1.800 calorías por día, apenas suficiente para subsistir. Hace unos 4 años, esa dieta había sido rebajada a 1.600 calorías. Surgieron todo tipo de enfermedades. Y aunque Castro hizo creer a su pueblo que se trataba de una guerra biológica desencadenada por los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud dictaminó que se trataba de un problema de avitaminosis. Los cubanos padecen de carencias asombrosas. Por ejemplo, solo los niños tienen derecho a la leche. La carne, desde luego, es un lujo inaccesible. El jabón está fuertemente racionado, al igual que la pasta de dientes. Papel toalé y toallas sanitarias para mujeres y otros artículos de uso común en cualquier otra parte del mundo sencillamente no se consiguen en Cuba. Asombrosamente, ese es el régimen que nos quieren vender hoy en día en Venezuela. En todo caso, después de desaparecer el comunismo, en algunos países europeos intenta resurgir bajo el nuevo concepto de neocomunismo. Comprendiendo que el viejo sistema ya no es posible, algunos intentan usar sus despojos para construir una nueva plataforma ideológica en la cual se recogen algunos conceptos del viejo marxismo
y lo mezclan con posiciones antiglobalizadoras, hablan de derechos humanos, recurren también a veces a posiciones teñidas de ecologismo disfrazado y desde luego aderezadas con posiciones anticapitalistas que ya no revisten el radicalismo de antaño. Pero nadie puede negar que al menos intentan realizar un esfuerzo por construir una plataforma ideológica que pueda darle sustento a sus posiciones políticas. Sin embargo, una nueva tendencia, una tendencia diferente parece estar surgiendo ahora en la América Latina. Me refiero al neocomunismo salvaje. El neocomunismo salvaje carece de plataforma ideológica o doctrinaria. Conserva del comunismo clásico viejos conceptos como el de la lucha de clases, la cual trata de alimentar a toda costa. Pero más allá de eso, no es más que un menjurje de ideas revolucionarias sin profundidad ni sustento, manejadas por un líder mesiánico. Se basa en una explotación de la ignorancia y en el aprovechamiento salvaje del sufrimiento de los más desfavorecidos, a quienes no ofrece ninguna alternativa real para mejorar, pero los utiliza de manera brutal para propiciar la permanencia del régimen en el poder. Se le podría calificar también como populismo salvaje, ya que aún reconociendo su incapacidad para aportar soluciones, exige sin embargo el sacrificio de sus seguidores, aunque padezcan de hambre y desempleo, pero alimentándolos con un discurso populista, trasnochado y demagógico, que aunque carece de toda coherencia, sabe llegar al corazón a la vez que golpea el estómago de los más pobres. Los objetivos del neocomunismo salvaje no están claros. Pretende mantenerse en el poder por el poder en sí mismo. Pretende también coexistir con el capitalismo al permitir la existencia de empresas privadas, siempre y cuando ellas se plieguen a los designios políticos del régimen. A la vez, pretende también exportar su inexistente ideología, propiciando el desarrollo de movimientos similares en otras naciones de la región. Se trata, desde luego, de un movimiento condenado a desaparecer, ya que está divorciado de las verdaderas soluciones que requieren los problemas sociales. Sin embargo, el odio y el resentimiento y el daño que ya ha sembrado no serán fáciles de recuperar. No quiero concluir sin agradecerles una vez más la oportunidad que me brindaron de conversar con ustedes a través del cristal de sus televisores. Y espero que en un futuro cercano me vuelvan a abrir esta ventana para tratar un nuevo tema.